Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. En nombre del Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de UCAMI, les damos la bienvenida a este webinar titulado La vida de una paciente con cáncer de cuello uterino, que fue pensado justamente en el marco del ciclo de charlas abiertas a la comunidad que organiza la Facultad de Salud en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se celebra sábado 26 de marzo. Tenemos el gran honor de contar en esta ocasión para esta disertación con el médico especialista Ángel D'Annunzio, quien tiene una marcada trayectoria en el ámbito de la oncología. De hecho, él es el director del Instituto Misionero del Cáncer y docente de esta casa de estudios, así que le damos la bienvenida, le agradecemos y le cedemos también la palabra. Bienvenido, Ángel. Bueno, muchas gracias. Gracias a la familia UCAMI por siempre tenerme en cuenta. Sí, estamos en el Instituto Misionero del Cáncer con los chicos de quinto año, Medicina 3, y la verdad que volver a la presencialidad nos ha dado un gusto enorme, que los chicos puedan ver los pacientes y bueno, entrar en una regularidad. Estamos muy contentos por eso, por esta nueva etapa, arrancarlo. Así que bueno, yo voy a hablar un poco. La idea de hoy era compartir experiencias comunes, las experiencias que nosotros vivimos todos los días con pacientes con cáncer de cuello uterino, cómo se presenta la paciente clínicamente y presentando dos escenarios de las cuales permiten tener un manto de conciencia sobre cómo ustedes como alumnos y todos los futuros médicos tienen que pensar la patología de cáncer de cuello uterino y ver la realidad de nuestra provincia, principalmente, que esa fue allá por el 2011 cuando elaboramos todo el plan de estudio. Uno de los principales objetivos de la cátedra fue darle el marco del cáncer en el escenario de Misiones, ¿no es cierto? Que el cáncer, como bien hablamos en todas las clases, no es el mismo en todos lados. Misiones tiene tipos de cáncer que se diferencian a provincias incluso vecinas como Corrientes, y eso es uno de los objetivos de la cátedra, principalmente para los alumnos que puedan salir con las herramientas necesarias para poder afrontar a un paciente con cáncer, ¿no? Así que voy a compartir la pantalla. Yo lo titulé como, como cómo es la vida de una paciente con cáncer de cuello uterino. ¿Pueden ver la pantalla ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Cómo es la vida de una paciente con cáncer de cuello uterino? Entonces, ahí podemos comenzar con lo que hablamos siempre, ¿no es cierto? Que a nivel nacional, el cáncer de mama supera ampliamente la incidencia. Hablamos de incidencia con números de casos cada 100.000 mujeres, en este caso, cuando hablamos de cáncer de mama, y con 73 mujeres cada 100.000 mujeres con cáncer de mama. Y el cáncer de cuello uterino, fíjense que está en un puesto muy inferior a 16 casos cada 100.000 mujeres. O sea, el cáncer de cuello uterino a nivel promedio de país es muy inferior al cáncer de mama. A mí me encanta poner la diapositiva siguiente, porque acá podemos observar que en un quinquenio analizado por el Instituto Nacional del Cáncer, entre el 2007 y el 2011, en Misiones fallecieron la misma cantidad de mujeres por cáncer de mama que por cáncer de cuello uterino. O sea, a pesar de que hay una diferencia abismal de 73 a 16 casos cada 100.000 mujeres entre cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, en la mortalidad en nuestra provincia es prácticamente la misma. Entonces, también sabemos que la incidencia no es la del promedio del país con 16 casos, sino que probablemente nosotros estemos duplicando o triplicando esa cantidad de casos con respecto a otras provincias en Buenos Aires, el sur del país. ¿Sí? Son zonas con baja incidencia de cáncer de cuello uterino. Misiones estaba cuarto en el año 2012 en mortalidad comparado con el resto de las provincias. Corrientes era primer puesto, Chaco, Formosa
y Misiones en el cuarto lugar. Lamentablemente somos testigos que en el 2015 al 2018 Misiones ocupó el primer lugar en mortalidad en la Argentina por cáncer de cuello uterino. Y bueno, ser conscientes todos de las diferencias, grandes diferencias que hay en mortalidad entre las provincias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la incidencia es mayor y las realidades provinciales también crean un ecosistema que en Misiones es propicio para el contagio endémico del HPV y facilitar que la mujer tenga esta oncogénesis, ¿sí? Y se suman factores sociales, sanitarios que vamos a ver en esta charla. La mortalidad no cambió en estos 20 años de programa, más de 20 años de programa nacional, porque el programa nacional se creó en 1998, el programa nacional de detección temprana por cáncer de cuello uterino, o sea que desde el año 98 al 2022 no ha cambiado la mortalidad por cáncer de cuello uterino y esto refleja un fracaso del programa nacional. Sin perder objetividad y diplomacia, no podemos dejar de decir que el programa nacional ha fracasado en disminuir la mortalidad por esta enfermedad, no así como en otros países. Y eso un poco tiene que ver por un montón de cosas. Entonces, ya en el 2019, por diferentes motivos, creemos nosotros, ya Misiones pasa del primer lugar de nuevo al cuarto lugar, ¿sí? Y Formosa lidera la cantidad de casos de muertes. Esto no es una competencia, sino es simplemente para localizar la región del país con más afectación, ¿sí? De todos modos, nosotros creemos que esta disminución de la mortalidad comparado con las otras provincias del NEA se debe al acceso más rápido de la radioterapia a la mujer, que nosotros es una realidad que Formosa, por ejemplo, no tiene radioterapia ni privada ni pública, y eso creo que es el principal causa de mortalidad en las mujeres. Y refleja, digamos, esto es un registro institucional donde vemos que el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama en nuestro hospital Madariaga, que es probablemente la institución que trate más de la mitad de los cánceres de Misiones, entonces es un subrogante de estadística, digamos, provincial, digamos, siendo la institución que más trata los casos. Entonces, sabemos que casi hay la misma cantidad de cáncer de mama que con cáncer de cuello uterino. Fíjense que en este registro, en 5 años, registramos 3.694 pacientes, tenemos una base de datos muy prolija, donde todos los tumores de mama son 600, ¿sí? Estamos viendo cerca de 120 mujeres misioneras con cáncer de mama por año, eso significa que son más de 2 por semana, nuevas, y cáncer de cuello uterino está en la misma cifra, ¿sí? Hicimos un trabajo de investigación en el año 2018, es muy interesante, donde vimos que la cantidad de casos de estos 4.000 pacientes con cáncer en 5 años que vimos, la mitad ocurre en zona capital, o sea, afecta a la región de Posadas y Gran Posadas, y el resto de los tumores en el resto de la provincia. O sea que ser conscientes de que la zona capital tiene la mitad de los casos de cáncer de Misiones, y por otro lado, hablando de cuello uterino, pudimos registrar que la región con más incidencia es la región de frontera con Brasil, toda la región de el sur, digamos, centro Uruguay, ¿sí? Las regiones sanitarias que limitan, digamos, Andresito, San Javier, San Vicente, Cerro Azul, Apóstoles, son zonas de mayor incidencia que la zona que bordea el Paraná, ¿sí? Lo que es San Ignacio, Monte Carlos, El Dorado, Iguazú, son zonas de menor incidencia de cáncer de cuello uterino en Misiones. Y esto también nos sirve para hacer hincapié y reforzar la prevención secundaria principalmente en las zonas más afectadas. Entonces, si queremos ganar el partido, yo diría tener un excelente esquema de screening de prevención secundaria con PAP y test de HPV en la zona capital y reforzar la zona más afectada, que es la de frontera con Brasil. Esto significa que tenemos 120 nuevas mujeres
con cáncer de cuello uterino por año, 2 pacientes nuevas por semana, y una es de Posadas y una es del interior. O sea, somos conscientes que todas las semanas, sin parar, una mujer por semana se detecta de Posadas un cáncer de cuello uterino y se trata en nuestro hospital, y una mujer con cáncer de mama de Posadas también se detecta el diagnóstico y empieza a tratarse en el Instituto Misionero del Cáncer. La otra mujer es del interior, tanto de mama como de cuello uterino. O sea, tenemos 4 nuevas mujeres con cáncer por semana, 2 de mama y 2 de cuello uterino. Es muy interesante tener esa conciencia para preparar todos los circuitos a tratar. Ahora, vamos a la charla, después de esta breve introducción de lo que es el panorama provincial, que es lo que más nos importa. ¿Cómo viene una mujer? Esto es un caso real, ¿sí? Una mujer, vamos a llamarla Julia, de 40 años. Ella comienza por consulta por presentar sangrado post-coito, o sea, post-relación sexual, y metrorragias interciclos menstruales, ¿sí? Esto es la causa más común de consultas, ¿sí? Principalmente el sangrado, luego de las relaciones o intrarrelaciones sexuales, es una de las consultas más frecuentes en nuestras mujeres. También se le suma el flujo vaginal, el dolor pelviano, etcétera, ¿no? Pero principalmente metrorragia abundante durante el ciclo menstrual o interciclos, y los sangrados post relaciones sexuales. Ella consulta por esto, vive en San Vicente, trabaja en 3 casas de familia, ¿sí? Es madre de 6 hijos, o sea, trabaja mañana y tarde, y también cuida a 6 chicos, consulta a médico clínico y saca turno, porque claramente una mujer, este tipo de paciente no tiene un rápido acceso a un especialista. Entonces primero generalmente saca un turno con un clínico, tarda este turno generalmente entre 30 y 40 días, ¿sí? Y este médico, viendo la situación, la deriva a un ginecólogo, y muchas veces esta segunda consulta también tarda 30 días. Y si en la zona, en este caso en San Vicente, no tienen colposcopio, ¿sí? O para evaluar el cuello uterino, se deriva a Posadas, ¿sí? Pero en este caso le hacen una cistoscopía en el Hospital de San Vicente, y le hacen una toma de PAP y HPV, ¿sí? Viendo los factores de riesgo que tiene nuestra paciente, tiene la edad, es una paciente de 40 años, ¿sí? Tiene el factor de riesgo principal es la multiparidad y el contagio por HPV, ¿sí? Son mujeres como Julia, que nunca se habían realizado un PAP ni un test de HPV, nunca había ido al médico, ¿sí? Excepto en sus embarazos, y generalmente son mujeres que tienen múltiples parejas sexuales sin barrera. Entonces esto facilita el contagio del virus HPV, que en Misiones es una zona endémica de este virus, ¿sí? Se contagia mediante las relaciones sexuales. En las mujeres provoca, el cuello uterino es el mejor ecosistema para el HPV. En el hombre no produce síntomas. Y entonces el resultado, que estuvo 25 días después, estamos hablando de 3 meses de la primera consulta, tiene un PAP positivo con un carcinoma epidermoide, ¿sí? Esto, recordemos, es citología. Y en este caso, todos los PAP positivos que se dan en el Madariaga lo tenemos en una base de datos, y las navegadoras, son 2, recogen los datos de la paciente y la llaman para un turno en el Hospital Madariaga, ¿sí? El HPV, lo que nosotros tenemos que saber principalmente, que prolifera y se instala en el cuello uterino, siendo este el mejor ecosistema para el virus, no así la mucosa del glande peniano, que es una mucosa donde el virus no puede filtrarse en el tejido y no puede replicarse. El cuello uterino es el mejor ecosistema,
Por eso no tenemos tanta cantidad de cáncer de pene como cáncer de cuello uterino. Ese es uno de los argumentos. Y el HPV lo que hace es arrestar las proteínas E6 y E7 intracelulares, que ellas tienen la capacidad de anular a los principales genes supresores de tumores. Lo vemos con los chicos, cómo bloquean el ciclo celular, y esto provoca un proceso de oncogénesis con mutaciones en cascadas que lleva a que la mucosa del cuello uterino se transforme en displasias del cuello uterino, displasias del tejido, y estas displasias pueden provocar a lo largo de los años un cáncer de cuello uterino. En este caso, si ustedes ven, la infección, cuando se da en mujeres jóvenes entre 20 y 30 años, la posibilidad de regresión que tiene la displasia de bajo grado, ya tanto sin 1 como sin 2, es cerca del 80%. Por esa razón, no se hace test de HPV en mujeres menores de 30 años. ¿Por qué? Porque si la infección por HPV persiste luego de los 30 años, es esa mujer la que va a tener riesgo de cáncer de cuello uterino. Pero no olviden nunca que en mujeres más jóvenes no hay que pedir HPV, test de HPV, porque le puede dar positivo, pero esa positividad tiene una posibilidad de regresión por el sistema inmune del 80%. Entonces, según el Sistema Nacional de Screening, no recomienda el test de HPV en mujeres de menores de 30 años. Entonces, sí se puede hacer el test de Papa Nicolau en mujeres que empiezan sus relaciones sexuales desde los 18 años, pero no test de HPV. Y esta transformación de una displasia de bajo grado a una displasia de alto grado, podemos hablar de entre 1 a 10 años. El promedio es entre 5 a 7 años. Entonces, fíjense que es una enfermedad lenta. Es una enfermedad lenta que da mucho tiempo a que un programa de screening puedas detectarlo a tiempo y salvarle la vida a la mujer, ¿sí? Por lo tanto, así como el cáncer de colon, son enfermedades que tardan mucho en gestarse. Los resultados, como decía, del PAP pueden ser de displasia leve a moderada o carcinoma in situ. En las mujeres menores de 30 años, las displasias de SIN1, SIN2 tienen mayor posibilidad de regresar. En cambio, las SIN3 ya es difícil que regrese, pero y entre el 80 y el 100% progresa cáncer invasón. Por lo tanto, cuando tenemos una displasia grave, se hace una conización y se evita el cáncer invasor, por lo cual esto que es prevención secundaria disminuye la mortalidad por esta enfermedad. A Julia se le hace una colposcopía. Esto a los que cursaron ginecología lo habrán visto con el doctor Carmona, el doctor Tapari, Zambrano y Rihuaca en el consultorio. Hoy en el Instituto Misionero del Cáncer también tenemos un video colposcopio nuevo y un consultorio exclusivamente para mujeres con cáncer de cuello uterino. Esta es la forma en que se hace la colposcopía. Podemos registrar nosotros en una base de datos, en un software, y tener un registro fotográfico. Entonces se hace una biopsia a través de la colposcopía, se hace una biopsia de ese cuello uterino, se hace una estadificación clínica. La estadificación clínica es contacto vaginal y tacto rectal para evaluar la infiltración de parametrios. También se hace una resonancia de pelvis sin contraste con gel rectal y vaginal, que es el protocolo de cáncer de cuello uterino en resonancia magnética, y una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste y un laboratorio completo. Todo esto son los estudios que nos permiten estadificarla, Julia. Pero fíjense, ella ya había perdido aproximadamente 2 meses, 3 meses, desde la primera consulta hasta el diagnóstico. Y después del diagnóstico también tiene que aguardar 15 días a que esté la biopsia, luego hacer de vuelta una consulta con el consultorio de ginecología, que se realiza la estadificación clínica, que se realice una resonancia magnética,
en tiempo y forma, y una tomografía por ambulatoria requiere que Julia venga de San Vicente al menos 10 veces hasta lograr tener su estadificación y diagnóstico de forma completa para instaurar el tratamiento. Entonces, esto es lo que enlentece, digamos, todo el proceso inicial, y esto es lo que nos está afectando como provincia al no tener un nodo del interior que pueda llegar a ser la estadificación correcta y el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, esta derivación implica que una paciente que trabaja en 3 lugares, que tiene 6 hijos, ¿sí? que es escaso de recursos, tenga que viajar muchísimas veces a Posadas para llegar a tener su diagnóstico y estadificación correcta. El tumor de Julia, le hacemos una resonancia que vemos un compromiso del cuello uterino. Si ustedes ven acá en la flecha, una resonancia sagital, un corte sagital, no tiene acá el gel vaginal ni rectal, pero se observa esta hipointensidad en T1, ¿sí? Donde vemos esta lesión de cuello uterino que es de 2 centímetros, que para nosotros es crucial, y determinamos que este cáncer estaba en un estadio localizado, ¿sí? Entonces, Julia, después de casi 4 meses en realizar todo, nosotros tratamos de aceitar lo máximo posible, accede a una cirugía de Verten-Mays. La cirugía de Verten-Mays es la cirugía para los estadios tempranos de cáncer de cuello uterino, cuando la estadificación determina que no tiene infiltración de parametrios, de que no tiene infiltración a órganos vecinos, como aparecía en la resonancia, y que era un tumor menor a 4 centímetros. Todas esas mujeres van a cirugía radical, una histerectomía, ¿sí? Y lo cual requiere una internación de 4 días, ¿sí? No es una intervención que trae complicaciones, pero que a la externación Julia tiene que volver a la semana para que le controlen los puntos, al menos 2 o 3 semanas seguidas. Entonces estamos hablando ya desde que la primera consulta, Julia, que le cuesta muchísimo viajar. Recuerden que para venir de San Vicente a Posadas un día, al menos tiene un costo de viáticos de 5.000 pesos. Estamos hablando de una paciente humilde que tiene que haber dejado de trabajar para hacer todas estas cosas, que es multípara, que generalmente tiene un padre, un esposo que también trabaja mucho, y que si no tienen herramientas estas pacientes para acelerar los turnos, para poder llegar a tiempo y forma, son pacientes que se vencen y quedan por el camino, y muchas veces vienen ya cuando tienen estadios muy avanzados, ¿sí? Que es lo que pasa en Misiones. La cirugía de Verten-May es una cirugía que involucra, en este caso, todo el útero, ¿sí? Y a veces los ovarios y a veces no. Si es una mujer premenopáusica como Julia, se preserva los ovarios, ¿sí? Y cuando es una mujer posmenopáusica, se hace una anexohisterectomía total, como en este caso, que se operó, y finalmente es una mujer que tiene un tumor de 2 centímetros, ¿sí? Que fue operada, y nosotros hicimos este trabajo de investigación en el 2017, que presentamos en el Congreso Argentino en el 2018 en Tucumán, donde vimos que nuestras mujeres que se operan como Julia, ¿sí? Tienen una posibilidad de estar viva 5 años del 91%, y esto es un registro del Madariaga. O sea, todas las mujeres que llegan en estadio temprano como Julia, viendo ustedes la dificultad para llegar a la estadificación en un caso de la vida real, su tasa de curación es del 91%, la posibilidad de estar viva a 5 años. Eso es un trabajo institucional que hicimos nosotros. Entonces, ¿cuál es el pantallazo general de Misiones? Si tenemos 120 pacientes por año, el 30% solamente viene como Julia. El 30%, o sea, estamos hablando de cerca de 35 pacientes, cerca de 40 pacientes que son potencialmente quirúrgicas y se están haciendo cerca de
2 a 3 cirugías por May por mes en el Hospital Madariaga, y el resto, entre el 50 y el 70% de las mujeres, vienen con estadios no quirúrgicos, o sea, en más de ventaja. Julia, a pesar de todo, tiene una posibilidad de estar viva 5 años del 91%, pero esa no es la mayoría de nuestras pacientes. La mayoría de nuestras pacientes vienen con estadios más avanzados, ¿sí? Y lo podemos ver bien en esta tabla, en nuestro reporte del 2021. Si ustedes ven, estos son la cantidad de cáncer de cuello uterino que estamos viendo: 2019 159, 2015 128, 2018 103, 2020 142, con un promedio de 120 mujeres por año. Y si ustedes ven las tablas, son los estadios 2 y 3 no quirúrgicos por año, ¿sí? que son las mujeres que nos llegan con estadios localmente avanzados. Y son los menos, como están en la barra celeste, con estadio 1 quirúrgico. Entonces acá sacamos que la relación es 30-70, ¿sí? Y Julia entra en esta población con riesgo favorable, con una posibilidad de cura alta. Pero en realidad no es así nuestra realidad. La realidad es como la que vamos a ver ahora, la realidad de María, de 43 años, que vive en Andresito, es madre de 5 hijos. Fíjense, la multiparidad es prácticamente una regla en este tipo de población. Es pensionada, es ama de casa, no trabaja, nunca había viajado a Posadas, ¿sí? Su esposo es tarefero, realmente tiene un trabajo bastante irregular, y cuando está trabajando está muchas veces fuera de su lugar de origen. Y ella presenta metrorragia de 10 meses de evolución, 10 meses. Claramente está que es mucho más vulnerable que Julia, ¿sí? Ya que no tiene trabajo y su posibilidad de acceder al sistema de salud es mucho más difícil, ¿sí? Es una paciente que es semianalfabeta, que nunca había viajado a Posadas, y consulta ya con una metrorragia de mucho tiempo. Recordemos que los depósitos de hierro en el cuerpo son de 6 meses, o sea que ya viene con un síndrome anémico, y es una paciente que no consulta en estadio temprano, sino consulta ya con una enfermedad avanzada. Entonces se interna en el hospital nivel 2 de Andresito, le solicitan la derivación al Hospital Madariaga, se interna en nuestro sector, en el sector nivel C, ¿sí? Hacemos una interconsulta con ginecología y hacemos resonancia magnética, y ahí encontramos un tumor de cervix muy grande, ¿sí? Un tumor de cervix muy grande, y se hace una colposcopía, PAP y test de HPV. ¿Sí? Pero ¿cuál es el cuadro clínico con lo cual se presenta María? María viene con una metrorragia de 10 meses, y como decía, eso provoca un déficit de hierro, de los depósitos de hierro del cuerpo, lo cual deriva en una anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Esa es la forma de presentación, el tipo de anemia que tiene este tipo de cáncer, por pérdida. Y también viene con un cuadro de insuficiencia renal, que es importante que entiendan que el cuadro de la insuficiencia renal es por una obstrucción, ¿sí? de los meatos, del tercio distal de los uréteres a nivel del tumor de cuello uterino, que infiltra la pared posterior de la vejiga, y eso hace una obstrucción de la llegada de los uréteres, provocando una uronefrosis y una insuficiencia renal postrenal, una uropatía obstructiva que da como una consecuencia una insuficiencia renal. Entonces, el paciente está con un síndrome anémico, lo cual significa astenia, dinamia, ¿sí? Somnolencia, taquicardia, una insuficiencia renal, lo cual le da síndrome urémico, o sea, está con hiporexia, náuseas, vómitos, puede ser acompañado de dolor abdominal, dolor pelviano por el tumor, la metrorragia continua, tiene necesidad de transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos, porque viene con una hemoglobina de 5, ¿sí? Y tiene la necesidad de la colocación de una nefrostomía bilateral
para sacarla a la paciente de la insuficiencia renal obstructiva. Entonces se le coloca mediante, esto todo en internación, la paciente está internada, mediante urología. La verdad que es un procedimiento bastante cruento, tener 2 nefrostomías y convivir con ella es una calidad de vida muy inferior. Entonces se le coloca la nefrostomía bilateral a esta paciente para sacarla del síndrome urémico y sacarla del riesgo de vida que fallezca por una insuficiencia renal postrenal, ¿no? Esta es la resonancia de Julia. Si ustedes ven, tiene un tumor muy avanzado en el cuello uterino. Este es el útero, es un corte sagital. Si ustedes ven acá el sacro, ¿sí? Con el coxis, y anteriormente tenemos esto que es el recto, el esfínter anal, y tenemos la vagina, donde se ve una gran formación en el cuello uterino. Este es el cuerpo del útero, y fíjense la estrecha relación que tienen acá con la pared posterior de la vejiga, lo cual infiltra, ¿sí? Y obstruye la llegada de los uréteres. Fíjense, en este corte axial se ve mejor, y esto provoca una uropatía obstructiva, ¿sí? Esta uropatía obstructiva es la que provoca la insuficiencia renal y deja a la mujer con un riesgo de vida, de fallecer. Recuerden que la insuficiencia renal, postrenal, si no se hace una descompresión como hicimos nosotros, puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué significa el cuadro de María que es muy diferente al de Julia? Primero, que es una paciente que no podemos mantener de forma ambulatoria. Esa paciente tiene que estar internada, ¿sí? Hacerle todos los estudios internada. Tenemos que hacer lo que es el diagnóstico histológico y la estadificación durante esta internación, la transfusión, la nefrostomía, ser testigos que la función renal disminuya, o sea, tenemos que controlar la función renal diaria, el medio interno, y esto provoca consecuencias, ¿sí? El 50% de las nefrostomías presentan pérdida de catéter, o sea, los catéteres se acodan o se pierden, se salen, ¿sí? Y esto provoca también infecciones urinarias. La paciente María tiene una ITU complicada, una infección urinaria complicada, por tener una anatomía con una nefrostomía, y hace 14 días de tratamiento antibiótico endovenoso. Fíjense lo que involucra toda la internación de la paciente, y es probable que ustedes, como clínicos, cuando estén cursando dentro de muy poco tiempo una residencia de clínica médica, tenga este tipo de paciente internada, y esta internación, por lo menos para terminar todo el tratamiento, involucra 2 a 3 meses de internación. Entonces, la paciente nuestra comienza nuevamente con falla renal, no se puede colocar de vuelta la nefrostomía y fallece durante la internación antes de terminar el tratamiento. Este es un caso, ¿sí?, de una mujer de la vida real, pero estas mujeres, si no hubiesen fallecido como María, pueden curarse, y la tasa de sobrevida en nuestra institución de las mujeres con cáncer de cuello uterino localmente avanzado es del 28%. Y eso es previamente a que nosotros hagamos todo lo que es la radiobraquiterapia, y podemos mejorar a un 70%, como esto, si ustedes ven acá en esta curva, donde los estadios 2 o los estadios 3 pueden estar vivos a 5 años entre un 40 a un 60%, y nuestras mujeres viven un 28%. Entonces estamos muy por debajo de la media mundial, y esto es porque en su momento había muy difícil acceso a la radioterapia y la braquiterapia, que ahora saldamos esa deuda y pensamos que en pocos años vamos a poder demostrar disminución de la mortalidad, y también, como vimos en el cuadro inicial, que Misiones pasó del primer al cuarto puesto en mortalidad nacional, lo que creemos que esto ya es consecuencia de la mejoría que estamos teniendo nosotros. Fíjense, estas curvas son por el retraso. Todas las mujeres que empiezan retrasadamente el tratamiento con radio, quimio y braquiterapia, tienen una sobrevida del 30%, muy similar a la nuestra, antes de tener los equipos,
y las mujeres que hacen en tiempo y forma tienen una posibilidad de estar vivas entre el 70 y 80%, y eso es lo que nosotros queremos demostrar en los próximos años. Este es el equipo de radioterapia, donde la mujer durante 5 semanas se acuesta en esa camilla y es irradiada y realiza el tratamiento de quimioterapia una vez por semana. Este es el equipo de Braqui, que muchos que cursaron de ustedes lo fuimos a ver. Hay una habitación especial, vale $600.000, es una inversión millonaria que hizo el Parque de la Salud en el año 2016. Entonces, las dos realidades, la de que todos quisiéramos que las mujeres se presenten o como Julia o como una mujer que tenga una displasia SIN3, ¿sí? Que podamos hacer una conización o resección local y le evitamos el cáncer invasor, o si llega, que pueda consultar, ¿sí? Y que pueda ser diagnosticada en tiempo y forma. Para nuestro gusto, igual lo de Julia es con retraso, pero pudo lograr un tratamiento satisfactorio. En caso de María es otra realidad, pero es una realidad de pacientes que veo yo desde hace más de 10 años. Las mujeres que nunca se controlaron, que nunca se hicieron un PAP, y que tienen poco acceso a la salud. Y esa es la realidad de la población misionera. Con respecto a la vacunación contra el HPV, tenemos que ser estrictos y tenemos que cubrir toda la vacunación a los chicos y a las chicas de 11 años, ¿sí? Entonces estamos ideando un programa de vacunación completa de todos los sextos grados durante 10 años para bajar la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad en nuestra provincia. Tenemos una base de datos de HSIL, digamos decirles, de alto grado y de bajo grado, y tenemos que aumentar las conizaciones, ¿sí? Nosotros tenemos el consultorio propio, y el año pasado, a raíz de la pandemia, se evitaron las internaciones para conización y se realizaron ambulatorias, lo cual favoreció mucho el tratamiento porque no necesitamos cama para conizar a una mujer con SIN3, ¿sí? Debemos fortalecer las zonas sanitarias, sin duda, y debemos hacerle el PAP a todas las mujeres embarazadas, que no lo estamos haciendo, teniendo a 100 metros del hospital materno, pero estamos en tratativa a mejorar. Estas son un poco las medidas que estamos por tomar, y una de las cosas también que podemos tener mejor adherencias y tener más casos como Julia y no como María, es que las mujeres mayores de 30 años que cobran alguna asignación universal por hijo tengan la obligación, para poder cobrar la pensión, de hacerse el PAP, como en otros países. En otros países, si no presenta el carnet como el PAP y el HPV, le sacan el registro de conducir o le bloquean la cuenta bancaria a la mujer. Entonces, la adherencia es casi del 100%, lo cual le permite a la política sanitaria tener mucho más eficacia. Si ya vamos a seguir con las mismas reglas que desde el año 98, la Argentina no pudo disminuir la mortalidad por esta enfermedad, y eso habla que no podemos seguir con las mismas políticas. Con respecto a la vacuna, lo que tenemos que saber es que hay dos tipos de vacunas: la cuadrivalente para los serotipos oncogénicos de 16 y 18, y la bivalente, que solamente abarca la 16 y 18. En Argentina a veces está la cuadrivalente, a veces está la bivalente. Recordemos que forma parte de la vacunación obligatoria del calendario nacional de vacunación para los niños, ¿sí? Entonces tenemos que indicar a todos los niños de 11 años, niños y niñas de 11 años, la vacunación contra el HPV, las 3 dosis. Entonces, eso va a disminuir la incidencia a 20 años, ¿sí? Con respecto a la vacunación, se ha demostrado claramente que disminuye. Este es un trabajo sueco donde registró a mujeres que se vacunaban versus que no se vacunaban, la incidencia, y demostró una disminución de la incidencia en cáncer de cuello uterino en aquellas mujeres, como ven la curva, que se habían vacunado. Entonces la vacunación contra el HPV
está científicamente demostrado, esto es un artículo de New England, como agentes de salud debemos indicar la vacunación como prevención primaria, debemos fortalecer la prevención secundaria y debemos tratar correctamente a las mujeres como prevención terciaria. O sea, es una enfermedad que se puede erradicar en nuestra provincia, se puede erradicar completamente, y tenemos esta oportunidad. Es el único cáncer que podemos, por ahora, hacerlo desaparecer prácticamente en nuestra provincia con la política sanitaria correcta, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó durante la pandemia? Disminuyó muchísimo la cantidad de PAP y HPV. Esto es por el aislamiento, porque las mujeres no se hicieron los controles, ¿sí? Y esto empeoró todas las cifras, ¿sí? La falta de no diagnóstico y tratamiento al interior, o sea, no podemos conseguir que se hagan altas cirugías de Werther-May en el interior de la provincia. Son muy pocos los centros que tienen colposcopio, son muy pocos los centros que hacen conización. Creo que un solo centro hace conización en el interior, lo cual es muy poco. Y tenemos problemas en el traslado de las muestras, en la entrega de los resultados. Actualmente estamos con un proyecto de hacer solo la entrega de resultados por WhatsApp. Y la falta de la adherencia, ¿no es cierto?, de la población. O sea, la culpa, o no, sin hablar tanto de la culpa, sino el peso de la variable que más pesa sobre la mortalidad y la incidencia es que la mujer no accede a los controles, ¿sí? Y en eso tenemos que trabajar. Un poco quería plasmar la realidad, estoy abierto a las preguntas, me gustaría escucharlos, qué le pareció. Quería transmitir un poco la realidad de que nos pasa a nosotros en la internación. Llevamos más de 10 años tratando a estas mujeres, vimos muchas muertes por cáncer de cuello uterino, demasiadas, de lo que quisiéramos ver, y estamos ante una posibilidad histórica. Mañana es el Día Mundial de Concientización de esta enfermedad. Estamos frente a una posibilidad histórica de poder revertir. Creemos que en el año 2024 vamos a poder demostrar las cifras de disminuir la mortalidad. Pero nos queda un largo camino en el cual todos los alumnos de la UCAMI no pueden dejar de desconocer la realidad provincial y cuál es la estrategia para disminuir la incidencia. Ustedes como alumnos no pueden dejar de solicitar el test de HPV y PAP a una mujer con factores de riesgo o a una mujer sin factores de riesgo. También hacer una rutina de pedir el PAP, porque es nuestra provincia una de las abanderadas por esta enfermedad. No sé si se me escuchó bien y si tiene alguna pregunta. Doctor, entonces casos como el de Julia representan al 30% únicamente y como el de María al 50% de la población. 70% lo de María. Quizá la de María es un caso extremo porque requiere internación, pero es una paciente que lo que sí observamos en la pacientes muy vulnerables como María, solamente llegan al Madariaga cuando ya tienen un síndrome anémico instaurado, o cuando ya tienen un síndrome anémico y urémico, como en este caso, instaurado ¿sí? por uronefrosis. Entonces, son pacientes que tienen una posibilidad muy corta de curarse de la enfermedad y clínicamente requieren de mucho esfuerzo sostenerla. Porque por ambulatorio no van a poder cumplir con los tiempos, y también ir y venir esa mujer no tienen los medios económicos para que la lleven y la traigan. A veces podemos utilizarlo en la red de traslado, otras veces no podemos. Por eso quería plasmar un poco la realidad, ¿no es cierto? La realidad en que vivimos. El caso de María es un extremo y el caso intermedio es un caso con mucho sangrado, que si no comenzamos rápido el tratamiento radiante, recordemos, es hemostático rápidamente, y con 1 o 2 aplicaciones ya la mujer deja de sangrar, lo cual es un gran alivio, ¿no es cierto? Pero sí, es una relación 70-30 lamentablemente, y quisiéramos invertirlo en los próximos años, que sean
70% de las mujeres que se operan y 30% en la localmente avanzada. ¿Sí? Ahí la doctora Martínez está muteada, no se escucha, doctora. No se escucha. Conectada por dos lados, pero como me puso el audio. Ahora sí se escucha. Ahí va a hablar desde acá. Ah, bueno, bueno. Bueno, gracias. No, quería destacar la población blanco que es afectada fundamentalmente por esta patología. Sumamente vulnerable, y aparte los dos ejemplos que puso el doctor D'Annunzio fueron mujeres jóvenes o relativamente jóvenes, madre de varios hijos, 5, 6 hijos, que afecta obviamente a la familia, a la infancia y a la adolescencia de ese núcleo familiar. Y esta es la realidad de nuestra provincia, lejos de la realidad de la República Argentina. Totalmente. Totalmente, es una realidad difícil. Nosotros somos testigos en la sala de internación que cuando tenemos que informar a los esposos, a la familia, a los hermanos, a los padres, porque son mujeres jóvenes, tienen padres, somos testigos de cómo esos chicos quedan en una vulnerabilidad total, ya que vivían en una situación vulnerable con madre, imagínense sin madre, lo cual no solamente esta enfermedad afecta a la muerte de una mujer joven, sino que afecta a generaciones enteras de vivir sin madre, lo cual vulnerabiliza muchísimo más al niño, ¿no? Entonces, coincido con la doctora Martínez, la visión es sanitaria social, digamos, tenemos una responsabilidad sanitaria social como médicos y no podemos desconocer este sistema vulnerable. Por eso se creó una ley el año pasado para proteger a la mujer con cáncer de cuello uterino, lo cual estamos trabajando intensamente para poder brindar toda la posibilidad económica y estructural para poder contener mejor a estas pacientes, porque es un problema social, como decía la doctora, es un problema social, ¿sí? En una mujer muy vulnerable, ¿sí? Y la otra cosa que quiero destacar es de que existía o existe un programa de prevención de de mucho tiempo, y que tengamos un programa de prevención, si no es monitorizado como corresponde, no se ven los frutos. En definitiva, es la muestra del fracaso de un programa de prevención que fracasó en la provincia de Misiones, ¿no? Y que es efectivo en otras partes de la República Argentina. Totalmente. Es un fracaso del programa, no lo decimos con mala intención, lo decimos como un manto de conciencia. Y ese fracaso del programa se da por las fallas en muchos eslabones, ¿sí? En muchos eslabones del programa, porque es la recolección de las muestras, dar los turnos en tiempo y forma. El screening de cáncer de colon es mucho más sencillo, el screening de cáncer de mama es mucho más sencillo. Acá hay que son muchas consultas, entonces es mucho más complejo. Y es un fracaso del programa, pero otros países han logrado. Estados Unidos hacen más de 400.000 conizaciones anuales. O sea que Estados Unidos tiene muchísimo HPV, pero tienen un sistema de prevención secundaria que funciona a la perfección. Entonces ellos tienen solamente 10.000 casos de cáncer de cuello uterino. Argentina tiene 5.000 con menos de un cuarto de la población de Estados Unidos. Y las mujeres que de Estados Unidos tienen cáncer de cuello uterino son generalmente mujeres que son importadas de Centroamérica, o sea, ni siquiera de ellos. O sea, su sistema de Medicare funciona muy bien con respecto a la prevención secundaria, y eso podemos lograrlo.
En Londres, por ejemplo, donde ya es una ciudad donde no hay cáncer de cuello uterino, no existe, si la mujer no hace el PAP, ¿sí? Y el test de HPV, le bloquean la cuenta bancaria, ¿sí? Es una obligación. Recordemos que Inglaterra tiene un sistema público de médico, ¿no? Para todo tipo de clases sociales, lo cual un sistema sanitario que funciona realmente muy bien. Y eso lo podemos replicar. No vamos a ser ambiciosos y decir en Argentina, pero sí en Misiones y proteger, digamos, la provincia. Podemos cambiar la realidad. Ya la estamos cambiando con respecto a otras provincias. Esperemos que nos vaya mejor. Pero sí, son realidades, ¿no? No sé. Si alguien Bueno, quiere hacer alguna pregunta o aporte. Eso mismo iba a preguntar. ¿Alguna consulta más al doctor D'Annunzio? ¿Consulta? Mientras tanto, leo un comentario que dejó el doctor Yo quisiera... en el chat. Ah, perdón, Alberto, todo tuyo. No, por favor, léelo. Quiero expresar nada más mi felicitación al doctor D'Annunzio. Y por favor, lee porque resume de alguna manera lo expresado ya por la doctora Martínez. Las felicitaciones, por favor, me transmito sí, lo que dice en el chat. Dice, felicitaciones sí, al doctor Ángel D'Annunzio, muy clara la exposición desde el aspecto científico y excelente la perspectiva social que le imprimió a los comentarios sobre los casos expuestos. Creo que es extensiva la felicitación de parte de todos también. muchas gracias por el cariño de siempre que me da la casa de la UCAMI. Pueden contar conmigo. Soy testigo de poder empezar con esta familia desde hora cero, lo cual me pone muy orgulloso. Tengo 43 años y ya hace 10 que estamos empujando y bueno, un cariño a todo el grupo de la casa de la UCAMI. Mi cariño para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Ángel, y también a las autoridades que tenemos presentes. Tenemos el gusto de tener a la decana Cristina Martínez y la secretaria académica Cristina Pastori, que también nos acompañan, así que muchas gracias, y nuevamente por aceptar la invitación, Ángel, muchas gracias, y enormemente agradecida por la charla brindada para todos. Muy amable, hasta luego, hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Adiós. A seguir pensando el proyecto. Sí, totalmente, ya va a salir el